Bueno, vamos a comenzar hablando del peronismo, vamos a comenzar hablando de lo que fue este año 2025 y hemos invitado a un dirigente también para que haga no solamente un repaso del año, desde su perspectiva, por supuesto, sino también porque recientemente estuvieron participando, hace algunos días nada más, sí, en una jornada también que ha convocado, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof, entre varios dirigentes aquí de Chivilcoy que estuvieron participando, si no me equivoco, creo que fue en La Plata, ¿fue? Luciano de Lepiane, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Eduardo. Gracias por venir ante todo. No, como siempre, un gusto enorme hablar con vos. Muchas gracias por la invitación. Fue en Ensenada. Ensenada. Fue en Ensenada. Fue una reunión ampliada. Esta vez era de dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, que es el movimiento que se referencia en la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que fue el lunes pasado. Donde el gobernador dio algunas consignas con respecto al incipiente movimiento que lo viene respaldando hace un tiempo largo, que se basa sobre todo en una cantidad importante de intendentes de Gran Buenos Aires y también del interior, que ven en la figura del gobernador la posibilidad de ofrecer ofrecer futuro dentro del esquema del peronismo unificado y renovado en sus estructuras. Bien. En eso se basó, digamos, la convocatoria. ¿Cuáles fueron los lineamientos principales? Generalmente se hacen esos plenarios para unificar criterios, para bajar línea a los distritos y para, de alguna forma u otra, manejar un mínimo de información que haga la cohesión del espacio político, que, como te digo, se referencia fuertemente en la figura del gobernador de la provincia, y es para tener algún lineamiento con respecto a después qué es lo que hace uno en los territorios, en los distritos, digamos. Y en ese caso puntual, el núcleo en este caso fue, y lo novedoso fue, la postura del gobernador de empezar a tender puentes de diálogo y de construcción política hacia un poco más federal, hacia empezar a tener contacto, en una primera etapa con aquellas provincias donde los gobernadores son peronistas, y una segunda etapa donde haya, aunque no haya la figura del gobernador de la provincia, no sea del signo político nuestro, sí entablar contacto con aquellos dirigentes denominados, sin tierra, pero que avalen una visión común de lo que para nosotros el peronismo tiene que ser de acá en adelante. Luciano, ¿y se hizo algún análisis de lo que fue este 2025 en términos políticos? Sí, generalmente en esos plenarios primero se hace una charla más profunda de las cuestiones vinculadas a la política y la situación económica, política y social del país, y después se habla de la cuestión meramente partidaria. Las conclusiones, por supuesto, que desde nuestra visión son pesimistas, porque yo en lo personal coincido con lo que hablaron con lo que pude escuchar de la mayoría de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que es que el gobierno nacional tiene una especie de ojeriza con la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof es el único gobernador que no es invitado a las reuniones que convoca el presidente de la Nación, pese a haber pedido en innumerables oportunidades una reunión, porque tiene que tratar temas importantes, y lo ha hecho públicamente, y aún así no es recibido, aunque sí son recibidos otros gobernadores. Una especie de aislamiento que no tiene ningún sentido, sobre todo en una provincia que es la provincia más importante. Hay 17 millones de habitantes, vecinos del país, de la provincia, concentra 34% del electorado, y es una cosa inexplicable que el presidente de la Nación se desentienda de la situación de la provincia más importante, la que aporta al país la mayor cantidad de recursos, que recibe menos de coparticipación en términos reales,
y que representa, como te digo, creo que el 34 o el 38% de los habitantes del país. Es inentendible, máxime teniendo en cuenta la friolera, el dineral de plata que le debe la nación a la provincia por recursos no girados, programas descontinuados, falta de obra pública. Son 16 millones de millones los que les debe la nación a la provincia, y el presidente aún así no convoca al gobernador de la provincia a hablar de las cuestiones importantes que en definitiva repercuten sobre la población. Para mí es inconcebible. Ahora, dentro de la provincia, si no me equivoco, creo que en el presupuesto se hizo un ajuste para Cava, ¿no? En cuanto a coparticipación. Sí, pero no la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad la cuestión que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires... por los reclamos que viene sosteniendo la provincia en cuanto al dinero que no le baja Nación. Porque eso es una provincia que tiene sus particularidades, siempre lo hablábamos con vos, siempre se dijo que la provincia era una provincia inviable. Imagínate en una situación de ahogo financiero. Bueno, ahora finalmente se aprobó el presupuesto, el endeudamiento de la provincia, que era para pagar deuda que fue contraída en la época de María Eugenia Vidal, que ni siquiera era deuda tomada aquí para no resentir el resto de servicios y cuestiones esenciales a las que se ha afrontado la provincia por el ahogo financiero. Y después porque tampoco vemos una política industrial. Hace poquito estaba escuchando a un economista que con razón decía, en la provincia de Buenos Aires se han perdido 40.000 puestos de trabajo, solamente en la provincia de Buenos Aires, creo que 33.000 en Córdoba, y así se llegaron a cerca de 200.000 en lo que va de todo este periodo de gobierno. Y uno se pregunta de qué, digamos, con un dólar planchado y una liberación total de las importaciones, y uno se pregunta realmente de qué piensa el gobierno que va a trabajar la gente. O sea, eso se paga inevitablemente con puestos de trabajo. Cuando el mal llamado mercado abierto, porque tengo para mí que lo que dice el presidente Milei es incorrecto, digamos. La economía internacional está cada vez más proteccionista, inclusive lo hace el propio presidente Trump, poniendo aranceles, lo que nosotros vemos todo el tiempo, cuidando la economía de cada uno de los países, la economía internacional cada vez más proteccionista y nosotros abiertos al mundo sin ningún tipo de paraguas de protección, sin una política industrial, importando absolutamente todo y con un dólar barato. Esto ya ha pasado y esta receta lo único que ha traído es destrucción del tejido productivo. No hay una política industrial, inclusive lo dice la Unión Industrial Argentina, porque en sus mediciones creo que hay una caída del 6% interanual de la caída de la industria, en base a datos fidedignos, entre ellos como las empresas ya no requieren de la energía suficiente para poder producir, porque hay despidos y el consumo interno está desplomado. Con lo cual, en los conurbanos yo no entiendo este plan económico, cómo piensa que la gente va a trabajar. Creo que esto se va a pagar inevitablemente con puestos de trabajo. Se pierden en la industria sola, se pierden por dichos de la industria, no del conglomerado opositor político. La misma Unión Industrial Argentina dice que se pierden 1.500 puestos de trabajo por día solamente en la industria. Así que francamente nosotros no entendemos muy bien hacia dónde va la Argentina sin producción y sin trabajo. Luciano, ¿y por qué consideras, digamos, o por qué se considera, será que quizás lo ve el gobierno nacional como un potencial competidor, como un potencial rival por la presidencia Kicillof, que no le baja recursos, o el análisis viene por otro lado, la lectura viene por otro lado?
puede ser un conjunto de cosas. Lo que sí es inconcebible, porque esto no es un daño que se le hace al gobernador de la provincia, sino que es un daño que se le hace a los bonaerenses, porque eso impacta directamente en la vida de todos nosotros. El hecho de no contemplar a la provincia más importante, más grande en todo, en términos absolutos y relativos del país, y que no se pongan de acuerdo el presidente con el gobernador de la provincia más grande, no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna explicación lógica, más allá de alguna mezquindad política. De todas formas está claro que, o por lo menos está claro para nosotros, que el emergente en contra de Milei claramente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero más allá de eso, lo que mortifica es todo esto, lo que nosotros entendemos como una... sí, es como planificar hacerle la vida imposible al gobernador en un contexto económico muy, muy difícil. Dejamos hacerte algunas preguntas, bueno, que vienen a colación, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, en Ensenada, por lo que pudimos leer y escuchar de Kicillof, es que, bueno, no era el lanzamiento de una candidatura el convocarlos, sino de, bueno, afianzar un movimiento político pensando en el futuro inmediato. Claro, porque, digamos, Kicillof, desde que decidió ampararse en la estructura de un movimiento político que lo respalda, viene teniendo muestras sistemáticas de querer ampliar el espectro, ampliar el espacio. Lo dijo claramente el otro día y siempre lo indican. Ya no basta solamente con el peronismo y no basta solamente con la provincia de Buenos Aires. El peronismo siempre fue construcción de mayorías. Si nos desviamos de eso, estamos equivocando mal el camino o estamos en el partido político equivocado. Siempre el peronismo fue construcción de mayorías, abrazar al otro, ir a buscar a todo el mundo y fijar un objetivo común y meterle para adelante sobre la base no de mezquindades, sino de construcción política basada en una idea directriz de lo que uno piensa y meterle para adelante en función de eso, de metas superadoras, y no de mezquindades de tribus, de esta especie de tribus que hay por todos lados y que por supuesto yo considero que es una visión equivocada. Yo creo que, bueno, ahora va a haber la Junta Electoral del partido. Hay que renovar autoridades, ¿no? Exactamente. La Junta Electoral del partido sacó su reglamento esta semana, donde indica como presumible fecha, creo que es el 15 de marzo, donde se van a votar autoridades, salvo que se llegue a algún consenso en algunos lugares. Y a mí me parece que está bien, que es una oportunidad importante para ir a buscar a todos los compañeros y compañeras que por uno u otro motivo se fueron alejando de las estructuras del partido en todos estos años. Convocarlos, darles voz, darles voto, escucharlos, y sobre la base de eso poner blanco sobre negro, porque creo que el peronismo no solamente se debe esa discusión hacia adentro, sino que es la única forma de ofrecer una plataforma de futuro. ¿Se puede trascender a la provincia de Buenos Aires dentro de lo que es este movimiento para llegar a otros puntos, por ejemplo, donde hoy está gobernando el peronismo? ¿Es la idea? No, esto es lo que tiene que ver con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, pura y exclusivamente lo que te estoy indicando. Sí. Yo te hablaba del movimiento. De todas formas, sí. Una cosa es el movimiento Derecho al Futuro y su expansión hacia afuera, que eso lo tenemos muy claro todos y creo que es lo correcto. Lo que te indico es las autoridades del partido a nivel provincial, que bueno, ahora ya están caducas creo que desde el 16 de diciembre, con lo cual el peronismo de la provincia... Bueno, seguramente ahí la formalmente intención... está céfalo, digamos. Está céfalo. Y seguramente la intención es que pueda haber elecciones. Y yo creo que es una buena oportunidad, como te digo, es una buena oportunidad porque es una especie de barajar y dar de nuevo y poner blanco sobre negro con respecto a qué es lo que quieren los afiliados y qué proceso legitiman para evitar un montón de cuestiones que se vienen produciendo en el tiempo y que a mi criterio
atentan contra las posibilidades electorales del peronismo. Así que me parece perfecto. En esa dirección nosotros ya, digo yo y un montón de compañeros que opinan lo mismo, hemos estado toda la semana pasada en reuniones, inclusive en el ámbito local también, con dirigentes y compañeros que se han alejado de las estructuras del Partido Justicialista, sobre la base de vislumbrar lo que te digo, en este caso de una posibilidad de tener una contienda electoral para dirimir las autoridades del partido, reuniones para ver si podemos lograr que esas estructuras y esos compañeros y compañeras que se fueron alejando durante muchísimo tiempo por diferentes cuestiones vuelvan a las estructuras del partido y den la discusión adentro, siendo escuchados y opinando también. Luciano, números más, números menos, en algunos distritos con victorias, en otros con derrotas, o en la provincia de Buenos Aires, ahí que también se terminó perdiendo, digo, esta última elección, ¿no? Me refiero a la elección de octubre, ¿sí? A nivel nacional. Digo, quedó en claro que hay que tener más en cuenta a los municipios, a las ciudades, en la toma de decisiones final. Mira, yo creo que lo más importante de un dirigente político, en general, es saber leer bien el resultado de las elecciones. Yo creo que cuando uno hace mal análisis del resultado electoral, generalmente después se equivoca en todo su proceso. Yo creo que en septiembre el peronismo hizo una gran elección en la provincia de Buenos Aires gracias a la estrategia de desdoblamiento, que tanto fue criticada, porque creo que el gobernador se puso al hombro los reclamos de los intendentes y que tenían la obligación de conservar sus territorios políticamente en orden, teniendo el control de los consejos deliberantes por una cuestión de gestión, obviamente. Y eso fue muy exitoso. En la de octubre, que fue una elección pareja en la provincia de Buenos Aires, sí, muy pareja, se perdió por muy pocos puntos. No es para desmerecer, a mi criterio, esa elección del peronismo, teniendo en cuenta que conservó los votos de septiembre y que en las elecciones de medio término siempre al peronismo le ha ido un poco peor. Lo que creo es que no hay que leer bien los resultados electorales, porque es una muestra de lo que puede llegar a pasar, sobre todo la de octubre, lo que puede llegar a pasar en el 2027 cuando haya que elegir cargos ejecutivos, porque me parece que el paisaje de la cuestión electoral tiene mucho más que ver con respecto a nuestro partido, más lo que ocurrió en octubre que lo que ocurrió en septiembre, por la atracción de los intendentes y demás en septiembre, y a diferencia de octubre, que ya no se jugaban esas cosas los intendentes. Con lo cual yo tengo para mí que los intendentes son un elemento importantísimo dentro de los partidos, porque son los que motorizan la representación legítima, tienen legitimidad en su distrito y sacan los votos. Entonces yo por eso siempre indico que, y aparte estoy en una estructura que responde a esa lógica, creo que lo fundamental es escuchar a los intendentes, porque son aquellos que están legitimados por el voto del vecino para poder plantear y poner en discusión una agenda política que después le sirva a la gente. No tiene sentido presentarse y ser testimonial en candidaturas forzadas y después uno no gana, porque si no gana no puede hacer absolutamente nada. Y la idea es realizar políticas públicas que le cambien la vida a la gente, no presentarse como un partido de fútbol, Boca contra River. Luciano, y no sé si pedido, pero ¿qué línea, digamos, se ha bajado desde el Movimiento Derecho al Futuro para trabajar en los municipios? En vuestro caso, por ejemplo, y asimismo demás dirigentes de otros distritos, de otros partidos, ¿cuál es la idea? En el ámbito local es eso. Hay lugares donde, como en Chivilcoy, el peronismo no gobierna y entonces se hace más difícil instrumentar de arriba hacia abajo eso, porque juegan otros intereses y demás, pero la idea que es consustancial con el Movimiento Derecho al Futuro y que por supuesto nosotros la venimos planteando desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes de que el gobernador construyera este movimiento autónomo que se dio a llamar Movimiento Derecho al Futuro. Nosotros lo planteábamos, que era la idea
de que vuelvan a las estructuras del partido la gente que te digo, gente muy valiosa que ha ido por otros caminos. Y yo creo que esa es la parte sustancial en lo local que falta para que un compañero o una compañera gane, recupere la municipalidad para nuestro espacio político y gobierne los destinos de la ciudad. La realidad indica que hay aunque haya sectores que por ahí no les convenga reconocerlo, yo creo que es innegable que hay una parte sustancial del electorado local chivilcoyano que es peronista y que no ha acompañado ni a UP, ni a Fuerza Patria, ni al Frente de Todos durante mucho tiempo, porque no se ha sentido representado. Y yo creo que es una obligación del partido tomar contacto con esa gente, volver a traerlas a las estructuras del partido sin mezquindades. Porque uno puede negar esa realidad, pero como dice el dicho, uno puede negar la realidad, lo que no puede es esquivar las consecuencias por haber negado la realidad. Y la realidad se impone más temprano que tarde, y lo hace de la forma más cruel, que es cuando uno se presenta y pierde elecciones. Hay un nutrido espectro de simpatizantes, por así decirlo, del peronismo, que en Chivilcoy han tomado otras direcciones y no se ha logrado una unidad verdadera con un proyecto de síntesis, y esa es la diferencia entre ganar y perder, a mi criterio. Bueno, ese es el trabajo que yo creo que nos tenemos que dar, y esta interna, que puede darse como no, es una posibilidad de oro para poner blanco sobre negro eso y mirar para adelante. Yo creo que las estructuras del partido se tienen que ampliar, se tienen que oxigenar, y hay que dar el peronismo tiene que tener las estructuras oxigenadas, tiene que ser un partido de aquí en adelante moderno, con gente preparada, que no repita consignas vacías, que ya no interpelan al electorado, ni siquiera a nuestro propio electorado, y dar una posibilidad de dar una opción de futuro real, en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Por eso también expandir esta especie de no me gusta llamarla renovación porque significa ir en detrimento de algún compañero y no es la idea, sino de ampliar las bases sobre la base de acuerdos programáticos y consenso entre compañeros, que creo que eso es lo que ha fallado en todo este tiempo. Luciano, ahora, de acuerdo a lo que planteás, puede ser puede ser importante lo que ocurra, digamos, en cuanto a la conducción provincial del Partido Justicialista de cara, por ejemplo, a 2027? Yo creo que sí. ¿Cómo se conduzca? ¿Quién conduzca? ¿Cómo se logre esta conducción? Yo creo que sí, o por lo menos es un ordenador, porque el ordenador no puede ser la superestructura. El ordenador tiene que ser la opinión del afiliado. Siempre tendría que haber sido así. Obviamente que hay que hacer todos los esfuerzos para llegar a listas de unidad, porque sí. Es cierto que a lo largo de la historia de todas las internas siempre quedan, y en todas las estructuras siempre partidarias, heridos, pero bueno, siempre quedan personas heridas y entonces es preferible por ahí evitarlo. Pero cuando es inevitable, porque las posturas son irreductibles, yo creo que es sano. Y en este caso se ha llegado a un extremo que creo que es una herramienta válida, porque aparte permite ir a buscar con ese fundamento a un montón de gente que está fuera de las estructuras y que es muy valiosa y que es buenísimo que vengan a opinar. Y que sean escuchados y que tengan voz y voto y que puedan opinar con respecto a los destinos que tiene que tener el Partido Justicialista en particular y todo el conglomerado de aliados en general. Luciano, bueno, queríamos invitarte, sí, para que nos cuentes algún detalle más de lo que fue este encuentro en Ensenada. Y bueno, de paso también, ¿por qué no ir mirando un poco, ya que estamos hablando de derecho al futuro, ir mirando hacia el futuro también del peronismo? Seguramente en 2026 seguiremos charlando, ¿sí? Lógicamente, que es un año para trabajar políticamente, ¿sí? Porque, viste, después del 27 empieza ya todo el movimiento, las listas. Creo que el 2026 es un año para trabajar, para pensar de cara justamente a cuando lleguen las elecciones. Sí, sobre todo porque en el 27 se va a votar por
digamos, Chivilcoy va a votar por un intendente o una intendenta que gobierne los destinos del país, de la ciudad, para los próximos 2 años. Pero va a ser una gestión que no va a ser un lecho de rosas. Hay muchísimas dificultades económicas, ya lo estamos viendo, los malabares que ha tenido que hacer el intendente para pagar aguinaldos en un contexto de ahogamiento de la provincia y por ende de los municipios. No sobran recursos ni muchísimo menos. Y quien sea el indicado o la indicada para gobernar los destinos de la ciudad se va a encontrar con un montón de dificultades, con lo cual va a necesitar de consensos con la oposición política, con los sectores de la sociedad. Con lo cual para mí me parece fundamental el hecho de recalcar que la dirigencia política tiene que tender al diálogo y tiene que dejar de lado mezquindades, porque después cuando uno llega a los lugares de responsabilidad, si no tiene la posibilidad de hacer consensos con las demás fuerzas políticas y los demás sectores de la sociedad, se hace muy difícil. Te diría que casi imposible. Con lo cual esto abona lo que yo pienso, que creo que no solamente intrapartidariamente uno tiene que hacer el esfuerzo para ampliar las bases, porque el peronismo siempre fue mayoría, nunca fue, como digo yo, una minoría intensa. Y quedarse en eso impide no solamente ganar elecciones, sino que aún ganándolas impide gobernar. Porque uno no puede sentarse con un opositor a solucionar ciertas cosas que son básicas. Bueno, y tenemos varias muestras de eso. Yo creo que a nivel local, no voy a ser hipócrita y voy a decir lo que pienso, yo creo que a nivel local, creo que el Partido Justicialista tiene que tener una conducción que sea afín a la figura del gobernador, para no dispersar fuerza, esfuerzos, porque es lo que necesita el gobernador los próximos 2 años que viene. Esa es mi opinión. Puede haber otras opiniones tan o más válidas que la mía, pero yo creo que a nivel local tendría que ser alguien que se referencie en el movimiento Derecho al Futuro. De todas formas, siempre indico lo mismo, estas cosas deben de salir por consenso y creo que es lo más sano. Y si no, dirimirlo como se dirimen estas cuestiones, en una interna. Muchas gracias por venir, por esta charla que hemos tenido durante 2025, Luciano, y bueno, desearte que tengas un buen 2026 y ya volveremos a reencontrarnos para hablar de política también y otras cuestiones. Por supuesto, cuando ustedes quieran. Aprovecho, felicidades para todos ustedes, para toda tu audiencia. Bueno, felices fiestas y feliz año nuevo. Muchas gracias. Luciano de Lepiane con nosotros aquí en la mañana del centro, dirigente peronista, bueno, en este caso del Movimiento Derecho al Futuro, abriendo en materia de entrevistas nuestra mañana en el día de la fecha. Hacemos una tanda y después de la tanda continuamos. Espacio de publicidad.